Buenas tardes, soy María del Rosario Martínez Mandujano, alumna de la maestría de Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO. Hoy nos toca hacer una actividad en la materia de Sociopatología y Cultura, donde hablaremos del COVID-19 en un video informativo. El maestro que nos imparte la clase es el maestro Iván Esteban y pues hoy hablaremos sobre el COVID-19. El COVID-19 fue un impacto a nivel mundial. Solo lo escuchábamos en las noticias cuando oíamos que en una comunidad, en un pueblo que se llamaba Wuhan de China, estaba pasando una tragedia, que estaba muriendo gente por COVID-19. Y es cuando por primera vez escuchamos el COVID-19 y lo que estaba pasando en cuestión de esa enfermedad. Lo vimos como muy lejano, y cuando vimos cómo fue llegando a diferentes partes del mundo, empezamos como que a preocuparnos, y cuando llegó a México fue una situación, la verdad, muy triste y lamentable, porque no nada más fue una nota que era en Wuhan, China, sino que también se propagó a diferentes partes del mundo, y la verdad este virus impactó a nivel mundial, donde nadie se esperaba este caos de salud. Una de las principales consecuencias que generó este COVID-19 pues impactó muy feamente en la cuestión del desarrollo humano, donde se estancó, principalmente en la cuestión educativa. Se vio inmensamente una desigualdad social en la cuestión de salud, porque la gente que en verdad no tenía los recursos pues no podía contrarrestar este virus. Y como fue un virus muy sonado y muy informado en las redes, en la televisión, pues la gente se llenó de pánico, se llenó de caos, y empezó a generar muchos problemas en cuestiones emocionales y de salud, de psicosis, porque realmente esta tanta tecnología que hay ahora, pues la tecnología generó muchas mala información, o se veían cuáles eran los casos, o lo que dejaba este COVID-19, y pues la mayoría de la gente empezó a tener pues demasiado miedo. Desgraciadamente mucha gente falleció de esa enfermedad, y también del miedo que se tenía a esa enfermedad, porque se decían muchas cosas y se hablaban muchas cosas en los medios, en el internet, en el Facebook. Entonces sí fue la verdad un caos mundial. Principalmente afectó mucho en la cuestión educativa, donde los alumnos los tuvieron que restringir a sus casas, manejando una cuarentena que pasó de cuarentena a un año y medio estar en sus casas. La mayoría de la gente pues vivía las indicaciones, porque realmente no sabía qué es lo que estaba pasando, y se vio la poca coordinación que hay en cuestión de salud, la mala información y la desigualdad social, donde se marcaba a cada momento la gente que en verdad no tenía el recurso para poderse curar, pues estaba muriéndose en su casa, estaban en sus casas pues con esta enfermedad y con este virus, que pues nos llegó a todos los niveles, y de todos los niveles hubo fallecidos. Con gran tristeza vemos que pues las políticas públicas están faltas de prevención para estas cuestiones de salud de gran impacto. Lo decía una de las lecturas que vimos con Santoro, que decía que la salud y la enfermedad dan el comportamiento que tiene que tener el ser humano en su entorno. Dependiendo de la cuestión salud y enfermedad, hacen su forma de vivir, de cómo comportarse dentro de su entorno social. Y así pasó en el COVID. Pues tuvimos que limitarnos solamente a vivir siempre con toallitas húmedas, con diferentes estilos de cubrebocas que usábamos, con geles, todos andábamos con geles, con cosas. ¿Por qué? Porque eso fue la nueva dinámica que teníamos que seguir para poder contrarrestar todas las cuestiones del virus COVID-19. Cambió totalmente nuestra forma de pensar, la perspectiva de la vida se vio diferente y cambió para todos. En la cuestión educativa, los niños se fueron a las casas a tomar clases enfrente de la computadora, y los papás a servir como maestros. Las mamás y los papás se llevaron sus trabajos a sus casas, y ahí empezaron a desarrollar sus trabajos, y esto generó pues en la economía
que pararse en la economía, pues fue un tremendo golpe donde muchas empresas tuvieron que cerrar, mucha gente quedó desempleada, varios niños tuvieron que quedarse sin escuela, sin seguir sus clases porque no tenían las posibilidades del internet, no podía llegar hasta ellos lo del internet, y la verdad sí fue un rezago tanto cultural, un educativo cultural, un rezago en cuestión de economía, porque mucha gente se quedó desempleada, y lo más triste fue la cuestión salud, la salud mental. Mucha gente se quedó enferma, mucha gente la verdad no pudo resistir todos estos cambios, todo lo que trajo este virus, todo esto lo que trajo el COVID-19, y quedó muy mal de salud, mentalmente, emocionalmente, ataques de ansiedad, psicosis. La verdad fue muy lamentable todo esto que sucedió, pero sí también se vio la poca prevención que tienen los gobiernos a nivel mundial para una enfermedad de este gran impacto, pero quedó como aprendizaje para que ya no tengamos estas limitaciones y ya en verdad nuestros gobiernos empiecen a generar políticas públicas de prevención y tener una reserva o formas para poder contrarrestar estas enfermedades que la verdad con salud se pueden cambiar las cosas, se pueden modificar, pero enfermos las cosas se complican más. Por eso es importante tener en cuenta que todos debemos de prepararnos en esta cuestión de tener prevenciones, porque no sabemos. A mí como empresaria y soy contadora, me interesó mucho estudiar desde a partir del COVID-19 la maestría de desarrollo humano, porque tengo que entender más al personal que está conmigo, mi familia. Entonces era importante prepararse más para poder generar pues las necesidades que está requiriendo el mundo, tanto la información como las enfermedades que pueden suceder, y ahorita esto es lo que sucedió, una enfermedad a nivel mundial que es el COVID-19, que generó en verdad un impacto importante en la educación, el rezago, y no que los niños tuvieran que limitarse a estar en sus casas. En el trabajo mucha gente perdió su trabajo, se tuvo que llevar su trabajo a su casa y perdió muchos empleos y sus empresas y sus negocios. En la cuestión de salud mental mucha gente quedó muy mal, mucha gente ya no está con nosotros, y eso generó la verdad con mucha tristeza un desánimo en toda la sociedad por la situación en la que nos vemos tan vulnerables por estos virus que pueden pues ser de mayor magnitud, y siempre estar preparados. Esta es una de la información que para mí el COVID-19 dejó, y que es importante que no se nos olvide que puede volver a suceder, y que sigamos manteniendo pues la distancia sana, y que podamos generar todos podamos generar, porque una responsabilidad de todos, generar las formas para podernos seguir cuidando y seguir que este mundo y este desarrollo humano pueda seguir creciendo. Agradezco su atención. Soy María del Rosario. Gracias.